será factorizar un polinomio? Arrancamos de cero y vamos recordando. Si no nos acordamos, bueno, lo aprendemos ahora, no pasa nada. ¿Ustedes se acuerdan lo que era factorizar un número? Por ejemplo, qué sé yo, el 18. Ah, este es el lápiz. Ah, sí, lo ven este lápiz, ¿no? Sí. 18. Ustedes lo factorizaban, hacían 2 por 9, 3 por 3, 3 y 1. Y les quedaba el 18 escrito como 2 por 3 al cuadrado. ¿Verdad? Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo puedo factorizar este polinomio? X a la cuarta menos 25. Bueno, yo quiero saber qué valores de X hacen que esto dé 0. Eso es factorizar. Flor, perdón que te interrumpa, pero hay algunos que quieren entrar. Ah, a ver. Entonces, para factorizar un polinomio, tenemos que encontrar qué valores de X hacen 0 ese polinomio. Bueno, entonces, yo quiero que el polinomio sea 0 cuando lo estoy factorizando, ¿sí? Entonces despejo la X. X a la cuarta paso el 25 de este lado. Los X van a ser las raíces cuartas de 25. Que es un número irracional, o sea, tiene coma e infinitos decimales no periódicos. Y esto era el módulo. Encontré este valor de X y su negativo, que yo sé que cuando lo reemplazo por el X, todo esto me va a dar 0. Acá no necesito usar nada de diferencia de cuadrados, factor común. Podría haber usado una diferencia de cuadrados, porque esto es X a la 2 menos 5 al cuadrado. Entonces se me transforma en una diferencia, que es un menos. Para que haya una diferencia tiene que haber un menos. De dos cosas al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Y me iba a dar lo mismo, me iba a dar este X. Bien, ahora, en este polinomio, por ejemplo, quiero despejar la X. Acá a veces intentan despejar la X y me juntan este 2 con este 2. Recuerdan que no se pueden juntar términos con distinta parte literal, ¿verdad? O sea, tienen distinta parte en las letras. Uno es al cuadrado y el otro es lineal, o sea, la 1. No se pueden juntar este 2 con este 2. Entonces acá se presentó el problema. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para despejar esto? No se puede despejar así a mano como hacíamos acá. Resolvente. Claro, por eso usamos la fórmula resolvente. Entonces, no me queda otra, porque no hay forma de resolverlo. Utilizo la fórmula resolvente. Esperen que... Ahora... no les estoy... Aplicando la fórmula resolvente, sabemos que los valores que anulan este polinomio son x menos 3 y x2. ¿Cómo lo escribíamos una vez que encontrábamos? Lo escribíamos de la siguiente manera. Escribíamos el coeficiente principal 2 por x. Si la raíz era menos 3, lo poníamos como más 3. Por, si la raíz era 2, lo poníamos como menos 2. ¿Por qué como menos 2? Porque yo sé que cuando reemplace la x por 2, me tiene que dar 0 esto. Entonces, cuando yo reemplace la x por 2, me va a quedar 2 menos 2, 0. Y cuando reemplace la x por 3, me va a quedar menos 3 más 3, 0. Entonces, fíjense. Voy a borrar esto del medio. Una vez que ustedes se encontraron. Una vez que ustedes se encontraron cómo escribir esto en sus factores primos, entonces lo factorizaron. Y si ustedes tienen la forma factorizada del polinomio, tienen las raíces. Para eso es que necesito factorizar. Fíjense en el primero.
F no P de X. Tenemos que P de X me dio. Acá el coeficiente principal es 1, así que tengo que escribir las raíces. Raíz cuarta de 25 multiplicado por X. ¿Se acuerdan que yo dije que era el positivo y el negativo? Tiene dos raíces. Raíz cuarta de 25. ¿Sí? Bien. Sí. Borramos estos para que no molesten. Total queda el video después si lo quieren ver. Profe, una pregunta. ¿Siempre va a haber raíces o va a haber resultados que te indiquen que no tienes? Puede que no tengan raíces. Por ejemplo, mirá, yo te doy este polinomio. P de X igual a X cuadrado más 1. ¿No? Bueno, vos vas a buscar qué valores de X te dan 0. Vas a pasar el 1 restando. La raíz. Tal vez desde acá ya usabas la resolvente. Y la resolvente te va a tirar error, ¿sí? Pero si no usabas la resolvente, lo podías despejar tranquilamente así. En este caso, como no hay X, puedo despejarlo normal. Y me queda la raíz de menos 1. La raíz de menos 1, en realidad, no existen números reales. Va a existir el año que viene cuando vean complejos, ¿sí? Entonces no tiene raíz. Este polinomio no tiene raíces. ¿Sí? Ok, gracias. Buenísima tu pregunta. Bien, y acá tenemos el mismo problema que hoy. No podemos factorizar lo normal, porque tenemos, aparte de tener x cuadrado y x, tenemos x cubo. Y ahí es donde empieza el tema de tener que usar Ruffini y todas esas cosas que vimos la clase pasada. Fíjense. Esto es una P. No existe una fórmula como la resolvente cuando x es al cubo. Entonces lo que tengo que hacer es primero encontrar una raíz probando. Y una vez que encuentro una raíz probando, puedo dividir ese polinomio usando Ruffini. Por ejemplo, les hago en números lo que sería el 12. Yo quiero encontrar cuáles son sus multiplicaciones de factores primos. Pero no sé, no hay forma de factorizarlo todavía. Pero si yo consiguiera uno de esos factores, supónganse, yo consigo el 2. Porque empecé a hacer divisiones. 12 dividido 1, 12 dividido 2, me dio de resto 0, genial. Yo sé que el 2 es uno de estos factores. Entonces hago 12 dividido 2 y me queda 6. Entonces yo sé que estos dos van a ser 6. Y después busco una más del 6 y así voy buscando de a una. Esa es la idea que vamos a hacer con esto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hago para averiguar una raíz? No puedo probar por infinitos números. ¿Sí? Porque imagínense, no es el 1, no es el menos 1. Puede ser el 1 medio, puede ser el 1 tercio, puede ser el 8300. Y no sé cuáles son. ¿Sí? Entonces hay un teorema que se llama teorema de Gauss. ¿Qué me dice? Bueno, vas a tener que probar, pero no con todos los números. Las posibles raíces las tienen que buscar de la siguiente manera. Agarro el coeficiente principal que es 1 y el término independiente. El teorema de Gauss, ¿qué se necesita para el teorema de Gauss? El coeficiente principal y el término independiente. Esas dos cosas se necesitan. Lo del medio no lo voy a usar. Bien. Esto es una P. Entonces agarro y busco los divisores de esos dos números. Divisores de término independiente. Al término independiente lo voy a llamar
Y al coeficiente principal lo voy a llamar Q. Para no escribir tanto término independiente, coeficiente principal. Bien, divisores de P. Busco los divisores de Q. Y los divido. Vamos a hacer con este ejemplo. Divisores de 20. ¿Cuáles son los divisores de 20? Bueno, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 4, el menos 4, el 5, menos 5, 10, menos 10, 20, menos 20. ¿No? Y los divisores de Q, ¿cuáles son? El 1 y el menos 1 nada más. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Sí. Bien, entonces, lo que me dice el teorema de Gauss, que las posibles raíces son todas las combinaciones de esas divisiones. Las posibles raíces son... Agarro un divisor de P y lo divido por un divisor de U. Me queda 1 sobre 1, me queda 1. Agarro el divisor de P, el mismo si quiero, u otro, y divido por el de Q. Agarro el segundo de P y divido por el de Q. Fíjense que me empiezan a dar los mismos números. Estos dos se repiten. Y menos 1 sobre menos 1 ya está también, me da 1. No voy a escribir todas las posibles raíces. Voy a escribir un par y voy a probar con el teorema del resto que ahora se los voy a explicar. Hasta que encuentre una raíz. Una vez que encuentre una raíz, ya está, me olvido de todas estas. No las necesito más. Por eso es que no tengo que escribir todas las combinaciones. Pero hasta que la encuentre, sí. Bueno, hasta en este momento no voy a escribir todas las divisiones. Las vamos a hacer mentalmente. Bueno, la raíz puede ser 1 dividido 1, que me da 1. 1 dividido menos 1, que me da menos 1. Menos 1 dividido 1 ya está. Menos 1 dividido menos 1 ya está. 2 dividido 1, 2 dividido menos 1. Menos 2 dividido 1 ya está. Menos 2 dividido menos 1 ya está. 4 dividido 1, 4 dividido menos 1. Bueno, y así voy buscando las posibles raíces. ¿Qué me dice? ¿Cómo puedo hacer para ver si es raíz o no? Una forma es hacer todas las divisiones con Ruffini, perdón, y ver que el resto me dé 0. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos visto? Si yo divido y el resto me da 0, entonces yo sé que es raíz. Sé que el polinomio es divisible por el otro. Pero no puedo hacer tantas divisiones por Ruffini. Porque imagínense que tengo que hacer 6. O 7, o 10, hasta encontrarla. Entonces, para eso está para utilizar el teorema del resto. ¿Qué dice el teorema del resto? Dice que si yo quiero probar si 1 es raíz, tengo que reemplazar por 1. Bien. Bueno, vamos a ver. 1 será raíz. Pruebo, hago P de 1. Hago 1 al cubo menos 8 por 1 al cuadrado. Como reemplacé la x por 1, reemplazo todas las x por 1. Más 11 por 1 más 20. Hago esa cuenta. ¿Esa cuenta me da 0? Lo que me dice el teorema del resto es que cuando especializo la x en el punto que yo quiero, el resultado es el resto de esa división, pero nada más que zafo de hacerla. Más 20. Eso da 24, no da 0. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, 1 no es raíz. Porque el resto no es 0. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se acuerdan ahora de haberlo visto el año pasado?
Yo no me acuerdo de esto. No, Creo que lo no lo vimos. vimos. Una pregunta, No la profe. vimos, me parece. ¿No lo vieron? No lo vimos. Bueno, Profe, una pregunta. sí. Si en el teorema de Gauss o P o Q es cero, o sea, no tiene Claro. coeficiente. Si en el teorema de Gauss P o Q es 0, quiere decir que, primero, Q no puede ser 0 porque si no, habría otro coeficiente principal. Si vos tenés que es 0, quiere decir que hay uno más chico. Claro. Claro, en todo caso sería 1. Si vos tenés 0x cubo más 2x cuadrado, O sea, en realidad sí, el no está. único que podría el independiente, el término independiente. claro, si el independiente es 0, buenísima tu pregunta, ¿eh? Si el independiente es 0, ustedes tienen 2x cuadrado más 3x más 4x cubo, por ejemplo, ¿no? No hay término solo. ¿Qué quiere decir? Que todos los términos tienen al menos una x, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer antes es sacar factor común esa x. Entonces les va a quedar 2x más 3 más 4x cuadrado. Acá encontraron uno de esos polinomios primos que yo les digo. Y después se tienen que concentrar en el otro polinomio que les quedó adentro, que ese sí tiene término independiente distinto de 0. De vuelta, si el término independiente es 0, significa que todos los términos tienen al menos una x. Si tienen al menos una x todos los términos, la voy a poder sacar como factor común. Si la saco como factor común, lo que me quede adentro del paréntesis va a ser mi polinomio a analizar, que ese sí va a tener un término independiente porque a la x se la saqué. Se la saqué en el factor común. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y después ahí haces la fórmula resolvente y ya esos son los dos resultados, ¿listo? Claro, muy bien. Acá ya la saqué, acá hago la resolvente, se terminó. Y esa X, o sea, como que se va, ya está. No, Esta no x la me uso. queda, por ejemplo, imagínate que la resolvente te dé 4 y menos 4, qué sé yo. Entonces Claro, pone, porque ya estaba factorizado, o sea, ya era primo, ¿no? claro, este ya es primo y lo encontré y lo dejo ahí. Y ahora me concentro en Ah, este, bien. pero lo dejo a ese. O Suponete sea, lo que dejo me dé- afuera con el coeficiente principal. Claro, por x Bien. menos 4, ponele así. Y esto sería todo el polinomio primo. Perfecto. Todo el polinomio con factores primos, perdón. Bien, seguimos. Vamos a buscar la raíz con el teorema del resto. El teorema del resto me da el resto. No voy a escribir toda la cuenta, lo hago directamente con la calculadora. Menos 1 al cubo, menos 8 por menos 1 al cuadrado, menos 8, menos 11, porque es 11 por menos 1, más 20. Este me dio 0. ¿Ven? No tuve que usar nada de todo lo demás. Estos no los tienen que escribir a todos, ni todas las posibles raíces. Solo es hasta que encuentre una. Entonces, estos teoremas Pero son puede para ser que las facilitarnos, otras para estén en facilitar. 0 también. ¿Cómo? Puede ser que las demás den 0 o no. Puede ser que haya otras, sí. Y no pasa nada. No pasa nada, porque las vas a encontrar después. A las mismas. Fíjense ahora. Porque hay que seguir factorizando, como decían recién las chicas. No sé quién dijo. Si menos 1 es raíz, yo sé que lo puedo dividir por menos 1 y que el resto va a ser 0. Entonces pongo el polinomio en Ruffini. Menos 1, menos 8, 11 y 20. Menos 1, menos 8, 11 y 20, sí. Bajo el 1, 1 por menos 1, menos 8 menos 1, menos 9. Menos 9 por menos 1, 9. Esto me da 20. 20 por menos 1, menos 20. Y me dio 0, efectivamente. Genial. ¿Pero para qué hice la división? Para encontrar el polinomio que multiplica a este polinomio y que me da el original. Entonces, yo sé que este polinomio lo puedo escribir como la raíz es menos 1. ¿Cómo lo voy a escribir acá?
como x menos 1 o más 1. Más 1. Claro, más 1. Por algo que es, ¿vieron cuando hoy escribí yo 12 dividido 2 me dio 6? Entonces yo escribí al 12 como 2 por el cociente. Lo mismo tengo que hacer acá. Este es el divisor y este es el cociente. Lo tengo que escribir. Entonces, acá voy a escribir x cuadrado menos 9x más 20. Recuerdan que se le baja un grado, ¿no? Entonces, esto es el divisor y esto es el cociente de Ruffini. Divisor. Flor, ¿de dónde salió el x cuadrado? Cociente de Ruffini. El x cuadrado, porque nosotros la clase pasada vimos que Ruffini me da los coeficientes. Yo tengo que agregarle los x al cuadrado. Si nosotros arrancábamos, nosotros pusimos acá los coeficientes de un polinomio a la 3. Grado 3. Claro, los ordenaste. Claro, los ordené y los puse ordenaditos acá. Puse, puse este 1, este menos 8, este 11 y este 20. No puse las x, solo los coeficientes. Y el resultado me va a dar los coeficientes del divisor, pero con un grado menos, con grado 2. Porque le bajé un grado porque lo dividí por un polinomio de grado 1. Grado 3 menos grado 1 me da grado 2. Genial. Entonces, Gracias. al primero le pongo el x cubo, al segundo el x y el tercero sería solito. ¿Sí? Bien, ahora, ya tengo uno de los factores. Buenísimo. Utilizando todo esto, que era teorema de Gauss, que me da las posibles raíces. Teorema del resto, que me dice el resto de esas posibles raíces. Cuando me da 0, me la quedo. Ruffini, que utilizo esa raíz que encontré, y de esa forma puedo averiguar el cociente. Ahora el cociente es al cuadrado. Si yo quiero, puedo hacer de vuelta el teorema de Gauss, el teorema del resto, Ruffini, puedo hacer todo. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos la resolvente para esto. La hacemos, acá me trajo mi calculadora. Tenemos que las raíces de esto son 5 y 4. Entonces el polinomio me va a quedar x menos 1 por x menos 5 por x menos 4. El mismo p de x con el que yo arranqué. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Nosotros vamos a ver funciones. Y yo si les doy una función así y les digo, chicos, díganme la intersección con el eje x. Ustedes para sacar la intersección con el eje x, siempre en todas las funciones igualaron a 0 y despejaron la x. ¿Y ahora cómo iban a hacer si no sabían hacer todo esto? Era imposible sacar las raíces. Ahora que ustedes saben factorizar polinomios de cualquier grado, porque ahora pueden hacer de cualquier grado. Si yo les doy uno de grado 4, acá les va a quedar uno de grado 3 y tienen que volver a hacer todo esto hasta encontrar el de grado 2 y después resolvente. Yo, si les doy esta función y les digo que la grafiquen, ustedes saben que el gráfico va a tocar al eje X, lo voy a poner acá, el gráfico va a atravesar el eje X en 1, 5 y 4, que son las tres raíces. En 1, en 5, en 1, en 4 y en 5, ustedes saben que el gráfico va a tocar al eje X. ¿Estamos?
De las funciones polinómicas, lo más complicado es sacar las raíces. Después es todo como ustedes ya saben. La ordenada del origen, reemplazo la x por 0 y la averiguo. La tablita la puedo hacer igual que siempre. Lo más complicado es el manejo de polinomios. Por eso es que tenemos que practicar factorización. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Bien. Fíjense, yo después les voy a mandar unos ejercicios para que ustedes hagan, pero se los voy a explicar antes para que no haya dudas. Acá no les hice factorizar nada todavía. En el 1. Dice, completar la siguiente tabla conociendo las raíces del polinomio y el término de mayor grado. Las raíces del polinomio son menos 5 y 5. La forma factorizada se le llama a lo que acabamos de hacer, que sería... Esperen, lo voy a pasar al Paint, así puedo escribir. ¿Cómo sería la forma factorizada, por ejemplo, en el primero? Sería x más 5 por x menos 5. Si me da las dos raíces, yo sé que la escritura es con los opuestos de las raíces, ¿sí? La x sumado o restado según las raíces que me den. Y me están dando, esto es un 5 solo, no es un 51. Y me están dando el coeficiente principal, que el coeficiente principal siempre lo pongo por fuera. A esto se le llama forma factorizada. Y con lo que arrancamos el polinomio, que era toda la forma que tiene términos que suman, se llama forma polinómica. O sea, ustedes tienen que resolver esto, hacer distributiva acá, resolverlo normal y llegar a la forma polinómica. De la forma factorizada a la forma polinómica es resolviendo nomás. Esta es fácil. Con propiedad distributiva. Pero de la forma polinómica a la factorizada es la que hicimos recién y se hace solamente factorizando. Es más complicada, ¿sí? Si ustedes tienen las raíces no es nada complicado porque no tienen que averiguar nada. Lo escriben así y resuelven usando propiedad distributiva. Nada más. Eso para que sepan lo que es forma factorizada y forma polinómica. Después, dice, factoriza los siguientes polinomios aplicando primero el teorema de Gauss. Yo lo que les diría es que intenten hacer el mismo, se los puse, para practicar. Y después intenten hacer o el B o el C, que es con grado 4. A ver si sale. Y lo charlamos el viernes que viene. Y les voy a dejar también el 3, que les doy el polinomio factorizado. Ustedes tienen que ver qué grado es, de qué grado es, perdón. Para saber de qué grado es de forma fácil, lo que tienen que hacer es fijarse la cantidad de paréntesis. Fíjense, acá tenemos 2 paréntesis y en los dos hay x solo. Lo máximo que voy a conseguir es cuando haga x por x. O sea, me va a quedar x cuadrado. El grado va a ser 2. Fíjense en este. Lo máximo que me va a quedar de exponente es x por x por x. Me va a quedar de grado 3. O sea, tengo que sumar los exponentes de esos paréntesis. Acá tengo un 1, tengo un 1 y tengo un 1. Es 3. Este, por ejemplo, ¿de qué grado va a ser? Tengo acá un 2 y tengo acá un 3. Lo sumo, de grado 5. Si ustedes hacen todas las distributivas, el máximo exponente va a ser 5, porque acá van a conseguir un 2, acá van a conseguir un 3, y cuando los multipliquen, la propiedad dice que los exponentes se suman, ¿sí? Y las raíces nada más marquen. La multiplicidad lo vamos a ver la próxima clase. O sea que tienen que hacer. Después se los voy a pegar bien en contenidos. El 1, el 2 y el 3 hasta raíces. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. No.